Dios, oramos. Querido Padre que moras en los cielos, en esta noche rogamos que tu presencia pueda descender sobre nuestras vidas, que puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra, que podamos sentir tu voz, que podamos, Señor, en esta noche, a pesar de los pecadores que seamos, arrepentirnos, buscar de ti y que tú puedas entrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los momentos que han venido difíciles en nuestra vida, y te pedimos, Señor, que en esta noche puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, esta carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 25 al 29. Aquí vamos a encontrar una escritura conocidísima para nosotros como adventistas del séptimo día, y dice la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y repito, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según qué cosa, la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, Pablo está diciendo que nuestra iglesia no está compuesta ni de mucha gente inteligente, ni de mucha gente de dinero, ni de mucha gente que son sabias según la carne. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Sino, y escucha esto, versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios. Y yo no sé, hermano, usted, pero yo me sitúo aquí en el versículo 27. Sino lo necio del mundo escogió Dios. Es decir, yo cuando me miro y me veo, yo digo: Señor, ¿cómo tú pudiste escogerme a mí para estar en tu reino? ¿Cómo? Y yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, pero a mí me sucede a cada rato. Yo me veo en los caminos de Dios, trabajando para Dios, haciendo cosas para Dios, y yo digo: Señor, con lo necio que yo soy, ¿cómo tú me tienes en tus caminos trabajando para ti? Dice Pablo: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahora viene lo interesante. Y dice él: para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Yo no sé si yo vine a hablarle en esta noche a alguien que le dijeron que no iba a llegar a nada, que todo el mundo lo menospreciaba, que todo el mundo lo subvaloraba. Yo no sé si vine en esta noche a hablarle a alguien en esta condición, pero dice Pablo que a este tipo de personas Dios escogió. ¿Y para qué los escogió? Dice él: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En esta noche yo quiero hablarles de lo inconveniente, de lo conveniente de tu inconveniente. Pastor, sinónimo, porque no entiendo bien la frase, lo conveniente de tu inconveniente. Te lo voy a decir más sencillo: la ventaja de tu desventaja. ¿Cómo, pastor? ¿Hay ventaja en mi desventaja? Sí, querido hermano. Existe un principio bíblico de extrema importancia. Y la palabra de Dios es clara cuando habla de esto. Y el apóstol Pablo lo trae a la luz en este pasaje que hemos leído. Existe un principio bíblico de muchísima importancia. ¿Cuál es, pastor? Qué bueno que me lo preguntas. ¿Sabes cuál es ese principio? Que lo que parece una desventaja en tu vida,
lo que parece un defecto en tu vida, lo que parece un inconveniente en tu vida, lo que parece una debilidad en tu vida, Dios lo termina usando y lo termina convirtiendo en una bendición que nadie se podía imaginar. Muchas personas en el mundo llegaron a ser famosas y llegaron a alcanzar cosas a pesar de sus desventajas. Hay personas, por ejemplo, que hoy son millonarias, que nacieron en la pobreza. Y si no hubiesen nacido en la pobreza, quizás no se hubiesen esforzado tanto en la vida. Hay personas que no podían llegar ni a la mitad de lo que han alcanzado si no hubiese sido por algún defecto, algo que les faltaba. Y ese algo los hizo luchar. Hay una gran probabilidad que si no fuera porque tú has sufrido tanto en la vida, hoy en este país de tantas oportunidades no te estuvieses esforzando, no estuvieses trabajando, no estuvieses luchando, no estuvieses haciendo lo que estás haciendo hoy. Pero haberte criado en pobreza, haberte criado sin nada, ha hecho que hoy te esfuerces para llegar a ser alguien grande. Queridos hermanos, el problema que tenemos nosotros los seres humanos es uno y es muy importante y lo quiero compartir contigo. El problema de nosotros es que nosotros jamás vemos nuestras desventajas o nuestros inconvenientes como ventajas en nuestra vida. El ser humano, cuando ve un defecto, cuando ve una desventaja, nunca lo va a ver como ventaja. Sin embargo, desde la óptica de Dios es diferente. Yo recuerdo haciendo mi maestría, mi segunda maestría, que aún no la he terminado, en clase hablando de psicología y hablando con respecto a las oportunidades que tienen las personas en esta vida, una de las profesoras nos mostraba una gráfica y decía: si eres una persona de cierto color, eres delgado, eres bonito, en una raya naciste con cierta ventaja. Si eres gordo de cierto color, estás en desventaja. Si eres alto, estás en ventaja. Si eres bajito, estás en desventaja. Entonces ella ponía todas las características que el mundo ve como ventaja o como desventaja. Ahora, nosotros como seres humanos lo vemos así. Pero ¿cómo lo ve Dios? Querido hermano, nosotros, la gente, el diablo, ve nuestra desventaja y se burla de nosotros. Porque tú mismo ves desventaja en ti. El diablo ve desventaja en ti, sí. Y la gente ve desventaja en ti y enseguida comienza a criticar tu desventaja o lo inconveniente o el defecto con que naciste o lo que te falta. Eso es lo que sucede. Sin embargo, Dios lo ve diferente porque Dios usa eso que la gente critica, que el diablo lo usa y te hace ver que eres una persona desdichada, o lo que tú mismo crees que te hace ser desdichado. Eso mismo Dios lo toma y lo convierte en una bendición para la honra y la gloria de Dios. Pero nosotros los seres humanos no somos así. Cuando el Señor vino y habló con Moisés, Moisés le dijo: yo no lo puedo hacer porque soy gago. Cuando vino y habló con Jeremías, le dijo: yo no puedo porque soy niño. Cuando el Señor habló con Gedeón, le dijo: yo no puedo porque soy muy pobre. Señor, yo no puedo hacerlo, no tengo recursos. Y el Señor les dijo a todos ellos: es porque eres niño, es porque eres pobre, es porque eres una persona que te crees en desventaja. Por eso es que yo te escogí, porque yo escogí a los necios del mundo para avergonzar a los que se creen sabios según la carne, y los escogí para hacer brillar a lo que no es, con las personas que se creen que son poderosas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, el diablo no lo ve así. La gente no lo ve así. Tú mismo no lo ves
así. En la palabra de Dios encontramos la experiencia de David. Dice que cuando el gigante vio a David, lo tomó ¿en qué cosa? En poco. ¿Por qué lo tomó en poco? Porque él dijo, este muchachito, ¿qué es lo que va a hacer? Y esa estatura, esa desventaja, eso que vio el gigante, quizás llegó a convertirse en la ventaja de David, porque David era una persona que tenía una visión diferente aún con la desventaja que él tenía. Yo no sé si tú entiendes lo que quiero decirte en esta noche, pero estaba leyendo la biografía de Michael Jordan. Yo no sé si usted la ha leído. Y dice que Michael Jordan, para ser basquetbolista, tenía varias desventajas. La primera desventaja es que no era muy alto, pero tampoco era tan bajito, porque quizás si usted es bajito puede ser un base organizador y se puede colar por aquí. Pero la mayor desventaja que tenía Michael Jordan era que era malo tirando al aro de básquet. No tenía puntería. Y entonces esto hizo que Michael Jordan practicara día y noche. Y dice en la historia de él que él, a donde quiera que fuera, cada día se puso un propósito: tirar hacia el aro 1000 canastas al día. Y donde quiera que Michael Jordan estuviese, en el viaje que fuese, donde estuviese entrenando, jugando, de vacaciones, él disparaba 1000 canastas al día. Ahora mi pregunta es, ¿quién no conoce a Michael Jordan? Su desventaja, su inconveniente, ¿en qué se convirtió? En su ventaja. Porque quizás si él no hubiese tenido este defecto, no hubiese llegado a ser Michael Jordan. Quizás hubiese confiado en su talento, en su estatura, en que encestaba de vez en cuando y tenía puntería y se despreocupa, no practica, y no hubiese llegado a ser la figura que fue mundialmente. Queridos hermanos, la gente alrededor tuyo mira tu desventaja y tu inconveniente, pero Dios mira eso mismo y lo ve como beneficio. La gente te va a criticar, la gente va a hablar mal de ti, la gente va a decir, es que es muy negro, es que es muy blanco, es que es muy gordo, es que es muy flaco, es que es muy alto, es que es muy bajito. La gente siempre te va a criticar, no importa lo que tú hagas, pero lo importante es que tú te mantengas, que tú sigas, que sigas caminando, porque esa desventaja se va a convertir en tu ventaja en las manos de Dios. Ahora, querido hermano, hay algo que quiero destacar en esta noche que es muy importante. Y tú me vas a preguntar, pastor, ¿qué cosa es lo importante? Lo importante es que cuando tú naces con alguna desventaja o con algún inconveniente, esto va a provocar 3 cosas en tu vida. ¿Cuántas cosas dije que iba a provocar? 3 cosas. Ahora, no estoy diciéndote que Dios no escoja a los inteligentes. No estoy diciéndote que no estudies. No estoy diciéndote que no te prepares. Te estoy diciendo que cuando tú te miras que estás en desventaja, hay 3 cosas que van a ser provocadas en tu vida. Y lo primero es que cuando tú ves que no tienes ventaja, que te está faltando algo, que hay algo que no tienes, lo primero es que cuando tú te ves en desventaja, hay algo que va a venir a tu vida que se llama dependencia. Lo primero que provoca la desventaja es ¿qué cosa? Dependencia. Vayamos a la palabra de Dios, al primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Aquí Saúl le está diciendo y le está diciendo a David: mira, David, hay un problema contigo, tú tienes que entender algo. Ese hombre es un hombre de guerra desde que es un joven. Tú no vas a poder con él, David. Es imposible que tú puedas alcanzar a ese guerrero llamado Goliat. Tú nunca vas a poder ganarle, David.
Y cuando David quizás se miró, David era un muchacho, era un llevador de queso a la guerra, era un cuidador de ovejas, no era nadie. Es decir, ¿qué historial tenía David para enfrentarse a Goliat? Ninguno. Entonces yo me imagino que cuando David vio su juventud, vio aquel gigante, vio que ese gigante desde su juventud estaba en guerra, en lo que Goliat estaba peleando con espada, David estaba pastoreando ovejas. Y querido hermano, esa debilidad de David hizo que David dependiera de Dios. Porque en una pelea entre David y Goliat, usted no le apostaría ni un kilo prieto rajado por la mitad a David. Porque así es el ser humano. Sin embargo, Dios. Yo dije, Dios es diferente. Dios bendijo a David porque David en todo momento dependió de Dios. Y tú dirás, bueno, pastor, ¿cuál será la fórmula para el éxito? Hermano, la fórmula para el éxito es dependencia de Dios. Ahora, ¿cuándo usted va a depender de Dios? Cuando usted se ve en desventaja. Si usted es inteligente, si usted es famoso, si usted es rico, si usted es talentoso, si usted tiene todas esas cosas, usted no va a depender de Dios. Entonces, en ese aspecto, hablando espiritualmente, mi desventaja se convierte en una ventaja si esta desventaja hace que yo dependa 100% de Dios. Hay gente, y sobre todo los que son religiosos, que dependen de su espiritualidad. No es que yo soy muy espiritual, yo soy muy fuerte, yo no fallo. Estás dependiendo de ti, no estás dependiendo de Dios. Y es importante en esta noche que tú entiendas que cuando tú te ves en desventaja, cuando tú te ves que tú no puedes, entonces tú dices, Señor, ayúdame porque tú eres el que puedes. No existe una fórmula mágica como te dije. Lo único que existe es, una vez que yo me veo en desventaja, me veo que no puedo, en ese mismo momento yo voy corriendo y dependo de mi Dios. Lo segundo que produce la desventaja o el inconveniente o el defecto, o como tú naciste con tu pobreza, con tu miseria, con un bajo coeficiente de inteligencia, como haya sido, lo segundo que produce es fortaleza. Número 1, dependencia. Número 2, fortaleza. Oigan lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Dice: quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Aquí está hablando de la oración de Ana, está en ese contexto. Cuando usted se da cuenta que usted es débil, usted saca fuerzas de donde no la tiene. Si voy a decirte algo que es importante en esta noche, tú nunca te vas a imaginar lo fuerte que tú eres hasta que ser fuerte sea tu única opción. No sé si usted ha visto a personas que usted las ve muy debiluchas, muy así, pero en el momento que la crisis llega y ven que la única opción es ser fuerte, se agarran de la fe y dicen: yo me aferro a mi Dios, saco fuerzas de donde no hay y sigo hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Porque, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Y cuando Dios permite que llegue ese momento a tu vida, en ese momento donde el diablo ataca tu desventaja, en ese momento tú vas a sacar fuerza de donde no hay. Yo no sé si a usted, a veces me gusta ver algunos videos de personas que sacan fuerzas en momentos donde no tenían otra opción que ser fuertes. Personas que viene un animal feroz para arriba de ellos y dan un brinco, saltan el muro y después que ya se refrescan dice: ¿de dónde salió esa fuerza? ¿De dónde salió? Ahí estaba viendo el video de una madre, la cual el carro se voltea. Allí ella ve que el carro está
en malas condiciones y se puede incendiar. Aquella madre que ve que su hijo está amarrado en el calcí y ella sola saca una fuerza, vira el carro, corta el cinturón de seguridad del hijo, lo saca y después ella misma dice, ¿de dónde saqué yo fuerza para hacer eso? Hay algo que se llama adrenalina en el cuerpo humano, que tú llegas a sacar fuerza de donde usted no sabía. Por ejemplo, en la vida espiritual sucede igual. En la vida espiritual vamos a ver el caso de Sansón. Y usted dirá, bueno, pastor, es que Sansón nació fuerte. No. Si los filisteos se preguntaban, ¿de dónde él saca esa fuerza? Entonces nosotros vemos en la Biblia que pintan a Sansón fuertón, con tremendo pecho, pectoral, caminando. Si él hubiese sido así, la gente no se preguntaría de dónde sacaba la fuerza. Ahora, cuando el Espíritu venía sobre Sansón, una fuerza sobrenatural venía sobre él y Sansón hacía lo que ningún ser humano podía hacer. Eso mismo hace cuando tú te sientes débil o tienes algún inconveniente o tienes alguna debilidad. Hace que tú saques fuerza y eso lo hace el Espíritu Santo cuando te aferras a Él por la fe. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos. ¿Cuándo lo hicieron? Dice que sacaron fuerza ¿de dónde? De su debilidad. Quiere decir que cuando yo soy débil, espiritualmente hablando, ¿qué es lo que soy? Fuerte. Porque dice acá que aún echaron a correr ejércitos. ¿Y cómo lo hicieron? Porque eran, ¿qué cosa? Débiles. Yo quiero decirte que Hebreos 11 está lleno de personas debiluchas que en los momentos de crisis sacaron fuerza de donde no había, por la fe se aferraron y llegaron a hacer grandes cosas para la honra y la gloria de Dios. Y lo tercero que trae tu debilidad o tu desventaja, según la palabra de Dios, es intervención divina. Cuando Dios ve que tú no puedes, cuando Dios ve tu desventaja, cuando Dios ve que tú no lo puedes alcanzar, entonces Dios interviene. Es como cuando tú ves a tu hijo haciendo algo y el hijo tuyo quiere, por ejemplo, Sofía a veces cuando era más chiquitica quería cargar las cajas de agua y arrastrarla. Y yo le decía, mija, para ayudarte. Y me decía, no, papá, yo. Y ahí estaba y quería arrastrar las cajas hasta que se tiraba en el pie y decía, papá, yo no puedo. Entonces yo venía, intervenía y ponía la caja de agua donde ella quería. Eso mismo sucede en el plano espiritual. Cuando tú te ves débil, en desventaja, que no puedes alcanzar, cuando viene el inconveniente a tu vida de no poder, entonces cuando tú te tiras allí a morir, entonces en ese momento interviene Jehová. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Dice la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice que cuando tú eres débil, el poder de Dios desciende sobre ti. Así que para que Dios intervenga, yo tengo que ser, ¿qué cosa? Débil. Y en ese sentido, espiritualmente hablando, cuando yo soy débil, esa debilidad, esa desventaja, se llega a convertir en una ventaja. Déjame decirte que si tu problema tiene solución humana, tú no necesitas la intervención de Dios. Si tu problema se resuelve pidiéndole un préstamo a alguien, tú no necesitas que Dios intervenga. Si tu problema se resuelve ahorrando más dinero, tú no necesitas que Dios intervenga. Pero cuando ya el asunto se va de tus manos, cuando ya tú no puedes más,
Cuando tú te tiras a morir y dices, Señor, yo no puedo con esta situación, yo no puedo recuperar mi matrimonio, yo no puedo recuperar a mis hijos, yo no puedo recuperar a mi esposo, yo no puedo recuperar a mi esposa. En ese momento, cuando tú dices, Señor, yo no tengo la habilidad para hacerlo, en ese momento Dios interviene. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Espérate un momentico. Pablo parece aquí como que medio masoquista. Ahora Pablo me está diciendo que él se goza ¿en qué? En las debilidades. Ahora, porque Pablo sabía bien que cuando él era débil, el poder de Dios descendía sobre él. Pablo estaba claro de lo que estaba hablando. En afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustia. Porque, dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy ¿qué cosa? Fuerte. ¿Y por qué Pablo es fuerte cuando es débil? Porque Dios interviene. Entonces, cuando Dios está contigo, tú eres mayoría, tú eres fuerte. Y hermano, cuando Dios interviene, es que la cosa se pone buena. Por ejemplo, si Moisés hubiese estado en el medio del desierto con un budget o con un presupuesto de $100 millones y hubiese tenido allí apoyo tropical, que el combo vale 3 y pico, bueno, ha subido un poco todo, vamos a suponer a $5, no hubiese tenido necesidad de que Dios interviniera trayendo maná del cielo y codornices, sí, pan y carne. No hubiese habido necesidad de eso. Pero ¿por qué Dios intervino en el desierto? Porque no había nada. Y cuando tú miras tu cuenta de banco que no tienes nada, ahí es que Dios interviene. Cuando tú miras que en tu vida no hay nada, que en ti no hay nada, que tú no puedes alcanzar nada, entonces Dios interviene. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el doctor te dice, hijo mío, no hay nada que hacer, en ese momento es que Dios interviene. Mientras tú puedas confiar en la quimioterapia y en todas estas cosas, Dios tranquilo. Pero cuando el doctor te dice no hay nada que hacer y lo único que te queda es aferrarte a la fe, en ese momento Dios interviene. Segunda de Corintios 4:7 dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo acá? El apóstol Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: no se trata de ti ni de mí, tú y yo somos barro. Y el barro es barato. ¿Cuánto vale el barro? Nada. Pero lo importante de una vasija de barro no es el material de afuera, porque el barro es barato. Lo importante de la vasija de barro es lo que lleva adentro. Es el tesoro que tú llevas adentro, hermano. No se trata de lo de afuera, se trata del poder de Dios en ti, dentro de ti. Cuando Dios interviene en tu vida, es lo que le da valor a tu vida. A veces nos creemos muy talentosos, muy poderosos por las habilidades y el talento que tenemos, pero no se trata de eso. Se trata de lo que hay adentro de nuestros corazones. En la época que estaba fuerte en los Estados Unidos, el problema racial, dice que en el Parque Central en Nueva York, un parque muy bonito hasta el día de hoy, había un hombre que vendía globos, y esto está allí registrado. Y este muchacho miraba cómo los globos se elevaban, porque hay una técnica que usan los vendedores desde ese tiempo se usaba, que soltaban un globo hacia arriba, y los muchachos decían: papá, yo quiero ese globo. Y había un muchacho de piel morena mirando a aquel hombre, y llegó y le dijo, porque él veía que el hombre lanzaba globos de diferentes colores, pero nunca lanzaba el globo negrito. Y él se le acercó y le dijo: señor, ¿y si usted suelta el globo negro, también se eleva? Y aquel vendedor entendió al muchacho y le explicó
Claro que se eleva, porque no se trata del color de afuera. El globo se eleva por lo que tiene adentro. Y así mismo pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana nosotros valemos no por lo de afuera. Lo de afuera es barro. Y por eso dice el texto que Dios escogió a lo necio del mundo. ¿Sabes por qué lo escogió? Porque a Dios no le interesa lo de afuera. A Dios le interesa lo que hay adentro. Y con David se confundió hasta el profeta. Porque vinieron los hermanos de David con sus espadas, con sus escudos, vestidos de guerra. Y David llegó hasta maloliente a oveja, porque nadie pensó que era David. Pero Dios no se fija en lo de afuera, Dios se fija en lo de adentro. Lo de afuera es barro. Pero cuando Dios interviene en tu vida, entonces que tu vida comienza a tener valor. Es por esta razón que Dios toma al menos calificado para glorificarse en él. Tomó a Moisés siendo gago. Y es importante que te diga esto. Moisés se crió como faraón en Egipto. Y cuando él recibe la revelación que iba a liberar al pueblo, es por eso que él sale y mata al egipcio por estar oprimiendo a un israelita. Sin embargo, en ese momento Dios no lo usa, porque Moisés tenía toda la habilidad para poderlo hacer, porque estaba dentro del palacio. Y si Dios lo usa en ese momento, se daña el plan de Dios con Moisés. Y entonces Moisés va al desierto. Y cuando Dios lo llama en la zarza ardiente, allí Dios le dice: ve y liberta a mi pueblo. Y entonces Moisés le dice: Señor, yo no puedo porque soy gago. Entonces Dios dice: ahora es que tú puedes. Porque se dio cuenta Moisés que no era el barro, era lo que tenía dentro, que se llamaba Dios. Y en Hebreos 11 se encuentra la lista de personas más descalificadas de la historia. Se encuentra a David, un pastor de ovejas, que Dios lo llama a ser rey. Se encuentra Jacob, un tipo engañador que le estafaba a cualquiera. Sin embargo, Dios lo llama a ser patriarca, alguien que llevaría el evangelio al mundo entero. ¿Y qué decir de Pablo? Pablo era el menos calificado. Y usted me va a decir: pastor, ¿cómo que era el menos calificado? Si hablaba no sé cuántos idiomas. Pero tú no has entendido que en el evangelio no se trata de eso. En el evangelio se trata de algo diferente. Como pastor, sí, Pablo era un asesino, era un fariseo, no tenía equilibrio. Además, no había conocido a Jesús cara a cara como Pedro, como los otros apóstoles. Sin embargo, Dios lo llama a ser el apóstol más importante, el segundo maestro después de Jesús. Porque cuando Dios interviene en tu corazón, no se trata del barro, se trata de lo que tenemos adentro. Sara, Dios la llama a ser madre de multitudes. Una mujer con el vientre seco. Las cosas de Dios no hay quien las entienda. Llama a ser madres de multitudes a una mujer que tiene el vientre como seco. Pero así son las cosas de Dios. No se trata de ti. Cuando Dios ve que tú no puedes, entonces Él interviene. ¿Y qué decir de Rahab? Una ramera. Sin embargo, Dios la pone en la línea por la cual vendría el profeta. Porque no se trata del barro, hermano. Se trata de lo que está dentro. Débora, la cual profetizaba, y todo el mundo dice: no, Débora la profeta. En ese tiempo la mujer era marginada, y Dios la usa en un tiempo donde el hombre estaba por encima de la mujer. Al punto que ella no profetizaba en el templo, profetizaba debajo de un árbol. Pero no importa donde tú estés, porque no se trata de lo de afuera, se trata de lo que tú tienes adentro. Querido hermano, quiero terminar en esta noche leyendo el texto con el que comenzamos. Y después quiero orar. Dice Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabo a Dios porque te escogió, me escogió. Oremos, querido Padre. Gracias por nuestras debilidades. Gracias por nuestras desventajas. Gracias por habernos escogido. En el nombre de Jesús.